Buenos días a todos, mi nombre es Marcelo Romero y también soy autor de la editorial Trayecto. En primera instancia les agradecemos a todos por su presencia y a nombre de Trayecto les doy la bienvenida a la presentación del libro Corazonada. Bueno, antes que nada quisiera presentarles a Andy, publicista y astróloga evolutiva, creadora de Astroviajando y cofundadora del podcast Místicas sin Manual, quien va a conversar con Romina Zócar, periodista, profesora de literatura y comunicación y que hoy lanza su primera novela. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, sobre Corazonada les puedo contar que me pareció una novela contundente, dura rato, desgarradora, pero que las circunstancias de la trama así lo meritan. Con personajes femeninos muy bien perfilados, sobre todo el de Naomi, la protagonista, quien con el pasar de los capítulos se va convirtiendo en una mujer fuerte y de armas tomar, que cuando se da cuenta que se está cometiendo una injusticia en contra de uno de los suyos, nadie será capaz de detenerla. Federico Fellini, el gran cineasta italiano, de sí mismo decía que era un artesano que no tiene nada que decir, pero sabe cómo decirlo. Lo que nos lleva a preguntarnos qué hace diferente o grande una historia contada una infinidad de veces. Pues la respuesta está en el autor o autora que está detrás de la historia y la manera en que nos hace vivir esos hechos de una manera distinta, por la redundancia, empatizando con las y los protagonistas y sus vidas. En resumen, Corazonada es una novela atípica y la pluma de Romina, bellamente escrita, es una novela que no solo puede entenderse como una novela romántica, sino como una historia de descubrimiento en la pérdida y la lealtad con quienes nos rodean. Bueno, y para no extenderme más, les voy a dejar a ellas dos para que nos comenten de la novela, pero antes tengo una pregunta para Romina, y es, ¿qué pueden esperar los lectores o lectoras de Corazonada y cómo te hizo sentir a ti escribirla y ahora verla finalmente publicada? ¿Qué pueden esperar los lectores? Yo creo que una historia que habla del corazón humano, que plantea la pregunta, pone sobre la mesa, yo creo, un gran enigma que permanece abierto y que tiene que ver con quiénes somos al final. Es una historia con como una excusa para conocernos a nosotros mismos. Yo creo que eso se puede esperar un lector, más allá de yo decir qué interpretación puede un lector podría volar hacia lugares insospechados a la hora de leer una novela. ¿Y cuál fue la segunda pregunta? Se me olvidó. Ah, sí, perfecto. Gracias por esa pregunta, Marcelo, porque yo en realidad escribí Corazonada hace 10 años atrás y me subí como pensaba que había que subirse a la era digital, a lo moderno, tomé un taller de narrativa, fue todo un proceso, fue todo un trayecto. Me acuerdo de haber estado en primer año de universidad y un gran narrador chileno dictar una charla y yo decir, ya, con él voy a tomar un taller algún día. Todo esto fue como todo un proceso de estudio, de tomarme el tiempo, hay que sentarse, tiene que haber silencio, es como casi un ritual, pero después me di cuenta con personas que, por ejemplo, estando en España estudiando cine, que fue donde conocí a la Andy, también me preguntaban por la novela y yo tenía ganas como de regalarla y no, ¿cómo iba a regalar siempre un link? Era como súper poco, perdón, como está bien la era digital, pero yo quería verla impresa, en el fondo poder decir a las personas está en la librería. De hecho, la novela tiene un relieve en el corazón, porque yo también enseño literatura y con los estudiantes les he enseñado a palpar el libro, la hoja, darlo vuelta, rayarlo si tú quieres, si es tuyo, y si es que no, si es que lo pediste en una librería, poder mirarlo, poder olerlo. Alguien acá, una tía mía muy querida, entraba y decía que rico el olor a librería, en el fondo, el olor a hoja. Entonces fue súper, muy especial poder verlo, independiente del tiempo que pase, hecho realidad. Así que muchas gracias por esa pregunta. Bueno, hola a todas. Yo soy Andy y bueno, conocí a la Romy y tuve la oportunidad de conocerla en persona en Barcelona. Ambas estábamos en una búsqueda de nuestro propio viaje interior, no solamente el viaje exterior, de lo que significa vivir afuera. Y bueno, después yo volví a Chile y la Romy me hizo este lindo regalo de su libro y me lo leí en el verano. A mí me pareció un libro muy bonito, que conecta mucho. La palabra corazonada a mí me llegó mucho también desde la intuición, de ese latido interno que muchas veces nos conduce y nos conecta con nuestro propósito, con eso que amamos, con eso que nos mueve en la vida. El corazón, sin el corazón no podemos estar vivos, y siento que ya sea desde lo físico, sino que también desde lo energético,
nos conecta mucho también con aquello que nos mueve. Y por lo mismo te quería hacer un par de preguntitas. Ya, a ver. Yo vi aquí en tu contraportada la historia que ofrece un planteamiento que dice, ¿qué es el corazón humano? ¿Qué te llevó a Claro, hacerte esta pregunta a ti? claro, sí, exactamente. Como decía al inicio, un órgano misterioso y la historia breve es que lo leí con mi papá en una nota de prensa cuando yo era escolar. Y no me acuerdo si era una revista estadounidense, pero era una donación de corazón en Estados Unidos, creo. Y a él le llamaba la atención lo que había sucedido con eso, con los involucrados, y a mí esa historia como que siempre me siguió resonando, nunca se me olvidó. Entonces a la hora de sentarte a escribir, escribes como todo tipo de cosas que te gustan, pero de repente es una la que más te queda, la que más te llama la atención, y decía cómo se habrán sentido estas personas. En ese momento ya se sabía más del corazón, lo eléctrico que es, lo magnético que es, lo inteligente que es. Entonces estamos en una era como de mucho conocimiento y nadie estaba hablando como del corazón como un órgano tan central en la vida del ser humano. Se habla del amor, no sé, del amor romántico, escuchábamos siempre en nuestra generación, pero no necesariamente del amor, o sea, no necesariamente del corazón, perdón, digo, como algo relevante de lo que habría que a lo mejor hablar. Y eso me quedó dando vueltas y así fue como de repente yo dije, ¿cómo cierro esta historia? Y ahí yo dije, bueno, tengo que tomar un taller de narrativa. Tengo que tomar un taller de narrativa con alguien que, porque empezar muchas historias y no cerrar ninguna tampoco me permitía como disfrutar en realidad. Entonces quería hablar del corazón, pero quería redondear y dejar abierto algo. Una pregunta, invitar a las personas también como a encender las emociones, porque somos seres sintientes, dijo Humberto Maturana. Y de eso tampoco se hablaba tanto cuando yo estaba en el colegio, entonces a lo mejor en ese momento no sentí que nadie iba a leer algo así o que nadie lo iba a escuchar. Y hoy por hoy lo que se habla de las emociones, de la educación emocional, etcétera, es súper, súper interesante. Entonces yo creo que fue por ahí. Qué bonito. ¿Y qué aprendiste finalmente escribiendo también este libro? ¿Qué es lo que te llevó a conectar también con la palabra corazón? ¿Qué lecciones, qué aprendizaje sacaste de esto al escribirlo? Bueno, yo creo que la lección número uno es que no hay, que hay enigmas en la vida, que no todo es como queremos respuestas a veces. Hoy día es la época del clic, de tener la información en un segundo. Y los grandes enigmas, a lo mejor como buena periodista, yo creo, las buenas preguntas te quedan dando vueltas, son muchas, entonces de repente el desafío es agarrar una, abordarla y aprender a eso, hacer como todas las preguntas, volver y estar dispuesta a que quede como la puerta abierta, porque no sabemos todo y probablemente no nos han contado todo lo que implica estar vivos y portar un corazón en el fondo. Claro, porque bueno, muchas veces yo como publicista, como astróloga también, trabajo con personas que están en esta búsqueda interior de conectarse también y conocerse un poco más a profundidad, avanzar en sus vidas, ser ellas mismas. Siento que el corazón nos conecta mucho con aquello que nos late, con eso que realmente somos. Y tú decidiste sentarte a crear algo, en este caso una ficción, ¿cierto? Eso siempre fue parte de ti, cómo alguien logra convertirse en autora también, cómo ha sido para ti este recorrido. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, porque yo creo que es importante de repente darnos cuenta que puede ser un proceso, algo que tú quieras conseguir, pero siempre fue lo que yo fui en el fondo también. O sea, hay personas que, a mí una vez me enseñaron que hay personas que deciden ser escritoras, o yo decido ser esto otro. Y claro que lo puedes aprender, pero hay otra vibración, después te puedo preguntar a ti como astróloga evolutiva, cuando haces lo que eres en el fondo, un poco. Y eso sí puede ser un proceso pues de madurar, porque claro, hay que estudiar, o a mí me gusta estudiar, puede haber gente perfectamente que no tiene por qué estudiar y crear arte o crear proyectos o etcétera, digamos, pero sí que hay un proceso como de volver a uno mismo, no sé si me explico, como de ser tú misma y sacarte todas las capas, cuesta, porque yo por lo menos veía todo como un pasatiempo, como un hobby, no para tomármelo en serio, sino que para disfrutarlo necesitaba también vibrar un poco
vale la pena en el fondo, porque a la hora de cualquier proyecto las otras personas te miran como, ¿qué estás haciendo? Cualquier proyecto que tú quieras emprender, a ti como astróloga, si eres publicista, alguien te va a decir, pero ¿cómo? Si eres astróloga, o sea, eres publicista porque ahora eres astróloga, es como creer, saber o querer verse primero y simplemente serlo, que no significa que no pueda hacer otras cosas también, porque no somos una sola cosa. Todo eso para mí fue un crecimiento lento, de aprendizaje, y de sentarme también como a darme el tiempo. Otras personas te preguntan qué estás haciendo, porque no todo el mundo va a hacer lo mismo que tú. Yo creo que aprendí a tranquilamente cerrar era como un logro para mí, cerrar una historia. Después hice otra parte, después, no sé, hice un guión, y todo eso vivirlo disfrutándolo. Disfrutando el proceso. Claro, que tome lo que tome, porque en realidad tampoco tiene mucho que ver con el resultado, tiene que ver con ir vibrando en lo que uno es finalmente. Totalmente, y yo que conozco tu carta astral un poquito, la Romy tiene el sol en Leo. Ya, el sol en la astrología tiene que ver con nuestra esencia, con nuestra luminosidad, con aquello que somos en esencia. Y Leo es el signo del corazón en la astrología. Ya está relacionado con lo que nos hace sentir vivos. Y la Romy, que es de signo solar en Leo, escribe un libro en relación al corazón. O sea, este libro es muy leonino y además también tiene este ingrediente de Leo que también tiene que ver con lo que creamos desde el corazón. Un proyecto. Claro, que uno ama en el Lo que fondo. te nace de ti. Así que qué lindo este proyecto porque siento que hace parte también de tu identidad, de lo que eres tú. Sí, yo lo siento así. Oye, Romy, y entiendo que hay una segunda parte de Corazonada llamada El interior de las lágrimas, que hoy solo se encuentra en formato digital. ¿Ya? ¿Qué puedes contarnos sobre esa próxima novela? ¿La veremos en librerías pronto? ¿Qué tal? Sí, bueno, Corazonada tiene esta segunda parte porque los mismos protagonistas seguían su viaje después de lo que les sucede con respecto a una donación de corazón. Y como cuando a mí me enseñaron esto también en narrativa, pero aprendí a escucharlo a ver si me pasaba, que te sigue hablando una historia o te siguen hablando ciertos personajes, y qué puede pasar, porque la vida sigue, como que la vida no para, inicio, desarrollo, cierre. Entonces yo encontré interesante hacer una segunda parte, y podría ser una tercera, podría ser una cuarta. El interior de las lágrimas es otra historia, se puede leer aparte completamente, simplemente son los dos mismos protagonistas. Y claro, está en formato digital por esto que Amazon.com, por ejemplo, prometía un montón en algún momento. Yo tengo amigas que han ganado bien harto dinero vendiendo en esta plataforma, no solamente Amazon. Pero la verdad es que me acordé de Trayecto. Me acordé de Trayecto Editorial porque yo conozco al dueño de Trayecto Editorial, que es periodista como yo. Él dice que no se acuerda, pero él trabajaba en Publimetro y yo trabajaba en la red, y nos toca conversar mucho a los periodistas. Y él venía partiendo con esta idea, y de repente, después de mirar un montón de editoriales, darme cuenta de cuál es el panorama editorial, que a veces es como súper el fome para los autores, porque las editoriales tienen muchos derechos, pero no tienen tantos deberes. Así que esa es como una pequeña crítica que se le podría hacer al panorama editorial actual. Pero me acordé del trayecto de pronto. ¿En qué estará Felipe? Dije yo. A lo mejor ya creció con este proyecto. No conocía yo este lugar, por ejemplo, que está en el metro y que me parece espectacular. Y me di cuenta que estaban funcionando muy bien, que venían haciendo esto con autores hace mucho tiempo y que ahora se están expandiendo incluso de otras maneras, funcionan de forma súper ordenada. A mí todo me tiene que hacer sentido. Yo no había como estado dispuesta en realidad a entrar a un mundo editorial donde el escritor no puede hacer esto, por ejemplo. O donde el editor, o sea, donde el escritor, el editor, la editorial, el lector, todos puedan participar, ir a ferias, firmar libros, como que esa es la idea, esa es la fiesta finalmente. Y sin duda alguna, ojalá para el próximo año podría tener impresa la novela El interior de las lágrimas y darle esta continuidad a Corazonada cuando hay personajes que todavía tienen más que decir. Sí, totalmente. Yo quedé ahí con la intriga. ¿Qué va a pasar con ella y con el otro chico? Ahí vas a ver, ahí vas a ver. Pero yo le quiero hacer una pregunta a la Andy. Quiero aprovechar que la Andy, que es publicista, es astróloga evolutiva,
Y realmente también una de las razones para pasarle mi libro después de conocernos fue como su trabajo a mí me parece admirable porque es guiar un poco el autoconocimiento, el desarrollo humano. Pero en este enigma tan grande que es el amor o que es el corazón o los sentimientos del ser humano, no sé cómo podrías tú explicarnos quizás qué rol juega este órgano en la astrología o cómo ve la astrología al corazón en el ser humano. Qué bonita pregunta. Siento que, bueno, todos tenemos un corazón, que gracias a ese corazón podemos estar vivos. Y siento que es importante ir a conectarnos con eso que nos late que comentaba antes, porque es ahí donde podemos descubrir también nuestros dones, nuestros talentos. Eso que es único y que brilla solo por ser. Entonces la astrología cumple un poco ese rol de mostrarte qué es lo que habita en tu corazón y que puedas conectarte un poquito más desde ahí O sea, central. para poder mostrarlo, para poder brillar con respecto a eso. Porque cuando tú haces más de eso, que te conecta con tu corazón, siento de que hay más vida. Puedes conectarte con tu esencia y puedes lograr sentirte vivo, que es muy, muy difícil a veces en nuestros tiempos también. Siento yo que nos cuesta un poco más sentirnos vivos por el día a día, por un montón de cosas que nos hacen a veces desconectarnos de nosotros mismos. Siento que volver a eso es fundamental para poder sentirnos más plenos. Pero hoy, ¿cómo se puede hacer eso? Porque eso no está en la educación formal de todos nosotros. De ir a conectarnos con ese corazón. ¿Cuáles son las vías que hoy está la gente que tú ves tratando de explorar? Sí, bueno, a través de la astrología evolutiva es una forma, que es la que yo aplico, leyendo, haciendo diferentes tipos de lecturas, ya sea la carta natal y así otras más, que son la puerta de entrada también para ir a conectarnos y a conocernos un poquito más. Y así hay también otras maneras, ¿cierto? A través de otras disciplinas y herramientas, pero eso de la astrología evolutiva. También a mí me pasaba con el corazón, que obviamente hay un pulso, hay un latido, tenemos como un ritmo en el fondo. Y por cosas de la vida yo tengo taquicardia. Tengo una anemia que en el fondo arrastro y que eso conlleva una taquicardia. Pero siempre la tuve. Lo que pasa es que cuesta como mirar o darse cuenta. Era muy leve, después a veces aumentó, pero era muy leve, entonces tú no lo asocias en el fondo porque no es una patología de cardíaca en el fondo. Ahí nos fuimos para otro tema, pero hay que escuchar como ese ritmo también. Porque a veces te da avisos el corazón. Sí. O sea, las corazonadas. Las corazonadas, justamente. La corazonada que me está diciendo por ahí no es. Y siento que también está muy relacionado con la intuición también. Tiene una intuición sí, en el fondo del corazón. Sí. Sí, yo siento que el corazonada plantea un poco más eso. Obviamente se trata de una donación de órganos, pero lo que yo digo es que como autora tú no tienes una postura de ningún tipo con respecto a nada, ni le puedes decir al lector qué hacer, qué no hacer. No me meto yo ahí porque me meto en la ventana de la vida de una protagonista que está viviendo algo. Es como cuando te ponen al límite, pues la vida te pone al límite. A ver qué haces ahora. ¿Cómo resuelves? Eso me parece entretenido a mí, como de crear ficción. Bueno, estoy esperando a Marcelo porque nos tiene que poner un video, pero desapareció. Ya. Gracias, Tere. El micrófono, no, el micrófono. Micrófono. Perdón, es que al final les pasé preguntas. El escucharte y escucharla, me dio ganas de leerlo. Y sobre todo, Ronnie, ese proceso que contaste es tuyo. Creo que es tan bonito, porque muchas veces y hace las cosas, y hace. Y muchas veces pasa que cuando tienes vacaciones empiezan los dolores en todas partes del cuerpo, porque nunca escuchaste tu cuerpo. Cuando uno empieza, yo también pasé un proceso de salud en algún momento, y me fui metiendo después en lo que es meditación. Ya. Y recién ahí empecé a escuchar, por ejemplo, entre otras cosas, mi corazón. Y de verdad, uno no se escucha. Uno no, cuesta que uno se sienta a sí mismo, porque de verdad la vida, bueno, familia, hijos, trabajo, no sé, a la edad que yo tengo, 66 años, joven. Me queda esto, de todo esto que he vivido. Ya.
Y muchas cosas a lo mejor quedaron en el sueño porque uno no las llevó Sí, a cabo. Así que te quiero exactamente. felicitar, porque de verdad, porque hay escuchado y has llevado a cabo eso que te ha hecho sentido. ¿Ya? Por ejemplo, corazonadas. Y eso no siempre pasa, ¿ya? Así No. que felicitaciones y obviamente. Claro, se siente como un lujo de repente a veces, o se escucha todavía como un lujo a las personas que se toman un tiempo o para autoobservarse, llámese terapia, hoy día no sé, hay millones de terapias. Incluso por flojera. No sé si te digo, cuando se hace meditación, y yo la hago en mi casa, en la hamaca, cuando estoy sola me siento libre, pero cuando alguien llega como que me van a pillar en la hamaca haciendo nada, ¿entiendes? En serio, es verdad, terrible, como que, ¿qué estoy haciendo en la hamaca haciendo nada? ¿Entiendes? Exacto. Eso lo superé, obvio, si eso lleva muchos años, pero de verdad que sí me pasaba como que mejor me paro, como que van a decir qué está haciendo. Y han cambiado las cosas. Ahora ya hay un espacio, yo creo que partió como con la autoayuda, yo no me dedico a eso, pero a mí me parece que autoexplorarte para por último sentarte a crear lo que sea que tú vas a crear, porque tú tienes que diseñar tu vida también. O las herramientas como la astrología y la carta astral que son tan precisas en el fondo. A mí me llamó mucho la atención los comentarios de la Andy en ese sentido, en la trascendencia de ciertos temas, pero cómo una persona en el fondo puede crear lo que se supone que quiere crear. También tiene que ver, si te soy honesta, es verdad eso de las mujeres a los 40 o después de los 40, porque antes de eso estamos preocupados de un montón de cosas, de cómo nos vemos, o sea, yo estar cada línea haciéndola de nuevo, 1000 veces, y después, bueno, el resultado de la vida, como que ya el segundo tiempo se disfruta mejor. O sea, si yo tuviera que decirle algo a alguien que esté empezando a crear el proyecto que sea, es como date el tiempo, que se demore lo que se tenga que demorar. Si el apurado no llega a ninguna parte. Yo soy más bien 100%. lenta. Hacemos el video, dejamos alguna otra pregunta para después. Ya, lo que yo les quiero presentar es un book trailer se llama ahora, que es como una pequeña historia en un minuto de lo que sería la novela Corazonada. Pero lo que me llamó mucho la atención, porque yo había tenido una lectora que me había hecho uno la primera vez que leyó la novela, lo subimos, qué sé yo, a YouTube, pero con fotos o con lo que se tenía en ese momento. Y ahora existe la inteligencia artificial, que es una herramienta que yo creo que es fascinante, no le tengo temor para nada, o sea, me parece que es súper entretenido poder incorporarla de la mejor manera posible. Y de repente me topé con la posibilidad de armar un minutito de la historia y me impresionó, entonces quería compartirla con ustedes porque contarles que fue súper fácil y para lo mejor perdemos el miedo con la inteligencia artificial. Eso es como una idea, es como para contarles que es una idea de lo que uno puede llegar a armar. Para hoy en día contar una historia, las novelas están todas contándose así hoy en día, que la era digital es el lenguaje actual y engancha un montón porque no tenemos solamente la herramienta como de la portada, que eso es algo que está haciendo súper bien la editorial Trayecto, como algo audiovisual que le da un montón de vida, encuentro yo. Y el día de mañana, bueno, yo estudié cine, a eso fui a España, fui a recorrer también España porque mi linaje materno es de allá y considero que son herramientas que se pueden como abaratar costos de partida y pueden hacer que todas las historias que existen existan porque hay un montón de voces y a veces hay un montón de personas que quieren poner historias para todos. Realmente hemos hablado del amor, por ejemplo, toda la vida. Todos los poetas han tratado de definir el amor, todas las personas hemos tratado como de hablar
de las emociones, a veces fallidamente, pero hoy en día de forma más fluida, y realmente es el cómo, o el punto de vista, se dice en la narrativa. Y que bueno, eso lo tuve que aprender. Pero el punto de vista es libre, o sea, tienen que existir todas las voces, y yo creo que nos enriquecemos de que el día de mañana Andy tenga su libro de astrología evolutiva, o usted de meditación, su experiencia como le haya ido con meditación, porque en el fondo imprimir sigue siendo caro, pero en la industria editorial se puede crecer de la mano de este tipo de herramientas en el fondo. Y bueno, a mí me encanta, para cerrar, que exista el libro en papel, porque finalmente yo me di cuenta en este proceso de que nunca va a morir, de que siempre va a ser necesario. Yo creo que como profesora me di cuenta, cuando los niños toman el libro, cuando me costaba de repente tener 30 copias del libro y pedírselo a la librería que tuviera las 30, que no tuvieran que compartirlo, por ejemplo. Casi en todos los colegios tienen que compartir el libro. Y ahí darse cuenta como de la importancia como de atesorar una historia, en el fondo. Y que te quede grabada es leyéndola en papel, en el fondo.